Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hablar hoy del comercio electrónico en el ámbito de la protección al consumidor. Y antes que empezar, yo dividí la presentación de hoy y con el ánimo de dejar espacio para que si ustedes tienen preguntas podamos hablar luego, en tres temas principales. Primero, ¿por qué es importante la protección al consumidor? Segundo, un tema que yo he llamado la revolución silenciosa del poder del consumidor. Y luego, propiamente, la protección al consumidor en el comercio electrónico. Para introducir el primer tema de por qué es importante la protección al consumidor como tal, y antes de entrar en este gráfico, yo quiero hacer una primera reflexión de qué es comercio electrónico y cómo se compara el comercio electrónico con lo que es otro tipo de comercio. ¿Qué diferencias puede tener el comercio electrónico con el comercio no electrónico? Más allá que las diferencias, las semejanzas, todo comercio, desde la perspectiva de un abogado, digámoslo así, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, trae de por medio la celebración de un contrato. Eso es fundamental, no sé quiénes de ustedes sean abogados, pero es siempre importante, así uno lo sea, tratar de no olvidar eso porque muchas veces eso se pasa por alto. Las relaciones comerciales, todas, sin excepción ninguna, constituyen una relación contractual, que puede ser de distinta modalidad contractual. Es decir, una relación comercial puede ser la más típica y común, y es la que normalmente se realiza a través del comercio electrónico, es la relación de compra-venta. Pero también puede haber suministro, y también puede haber asesoramiento, puede haber prestación de servicios, puede haber obra, construcción, consultoría, múltiples contratos de licenciamiento, de software, perdón. Okay. Puede haber contratos de software, de licenciamiento, y todos ellos hacen parte del ámbito de la relación comercial. Y otro elemento de esto es, la relación comercial puede ser verbal o escrita. Si nosotros vamos a celebrar la compra de un avión de Airbus, por ejemplo, bien sofisticado, esa es una relación contractual. Lo que pasa es que esa relación contractual es seguramente materia de una negociación muy compleja, con una cantidad de cláusulas gigantesca que está establecida en un contrato y en una cantidad de anexos como habrán ustedes visto o pueden suponer. En cambio, cuando yo estoy celebrando una relación comercial para comprar un Halls en la puesto de la esquina, también hay un contrato. Lo que pasa es que es un contrato verbal. Y es un contrato, ambos contratos están respaldados por la ley colombiana. ¿De qué forma la ley respalda un contrato? ¿De qué forma se establecen parámetros jurídicos para cualquier relación contractual? Básicamente bajo la figura de la norma supletiva, es lo más importante que quisiera enfatizar en este momento. Es decir, las partes tienen hasta cierto punto plena libertad de pactar las condiciones de su contrato. Si yo voy a comprar un avión, puedo pactar el precio, puedo pactar entre las dos partes, se acuerda cuándo se entrega, cómo se entrega, todas las condiciones. Pero la ley, tanto para el contrato de avión como para el contrato de los halls, suple la voluntad de las partes o el acuerdo entre las partes de cierta manera. Entonces la ley puede, por ejemplo, decir, si las partes no dijeron nada sobre cuándo se devuelve la cosa, supongamos que sea un préstamo, yo suplo esa voluntad estableciendo que se debe devolver en tal plazo. O si las partes no dijeron cuál es la tasa de interés en una relación que tiene onerosidad monetaria, entonces la ley suple cuál es la tasa de interés en esa relación contractual. Volviendo entonces con esa introducción a qué es el comercio electrónico, pues el comercio electrónico no es sino una forma de comercio que está mediada por una tecnología, pero que detrás de esa tecnología, detrás de la relación que se basa en la emisión de un correo electrónico y la contestación, están los mismos elementos esenciales de cualquier contrato. Porque un contrato se forma
con el acuerdo de las voluntades de las partes. Y el acuerdo de las voluntades de las partes se puede formar con una oferta y una aceptación, o se puede formar automáticamente o simultáneamente en un mismo momento, y ese pues sería, por ejemplo, cuando uno se sienta, concurren personalmente dos personas a firmar un contrato. Pero muchas veces los contratos se forman no con la firma simultánea de dos partes, sino con la firma sucesiva y normalmente a través de la figura de la oferta y la aceptación. Esa figura de la oferta y la aceptación está ya establecida en el Código de Comercio. Y es muy apropiada traer la colación para el comercio electrónico, porque es que es lo que normalmente ocurre en el comercio electrónico. Entonces, comercio electrónico no es sino una forma de comercio y por lo tanto una forma de relación contractual comercial que tiene unas características especiales desde la perspectiva del derecho, pero que no deja de tener las bases esenciales. Ahora, miremos qué hay tras una buena o mala relación comercial, una buena o mala relación con el consumidor. Y tal vez me falta mencionar una cosa antes de entrar propiamente en materia. La relación, ¿qué es el derecho de protección al consumidor? Eso que yo les decía hasta ahora es el derecho comercial. El ámbito del derecho que rige todas esas relaciones entre dos personas para celebrar un contrato comercial se llama derecho comercial. Pero tiene un supuesto de arranque, y es que esas dos personas están allí porque quieren ganar dinero y porque actúan habitualmente en ese tipo de negocios, tanto el comprador como el vendedor. Entonces, una persona normalmente cuando celebra un contrato comercial es una persona que tiene la vocación de comprar algo para volverlo a vender. Es la cadena productiva y no el último eslabón de la cadena. Cuando se compra algo, no para volverlo a vender, sino para consumirlo, estamos en presencia de otro ámbito del derecho, que es el derecho de protección al consumidor. Ahora, ¿por qué ese ámbito del derecho es un ámbito? ¿Por qué se consideró que valía la pena crear unas reglas de juego distintas a las reglas generales del derecho comercial? Perdón, yo sigo aquí con mi cafecito un momentico. Por una razón, porque se empezó a entender que el consumidor final, como no negocia habitualmente ese tipo de cosas, ni lo hace para volverlas a vender, normalmente tiene un poder más escaso que cualquier comerciante de negociación. Esa es la razón fundamental por la que nace el derecho del consumidor. Se empieza a notar que la relación entre oferente, productor, comercializador, cualquiera de ellos, y el consumidor es una relación desbalanceada, o por lo menos así lo entendió como regla general el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿y por qué es desbalanceada? Porque normalmente el consumidor no tiene capacidad de discutir una cláusula, discutir la otra, fijar unas condiciones, sino que normalmente todo lo contrario. Normalmente a uno le llegan las condiciones dadas. Si yo voy a ir a alquilar un carro en una compañía, en Hertz o en una compañía de carros, yo no puedo llegar allá a decirle, no, un momentico, pero ¿por qué me está cobrando la gasolina tanto? ¿O por qué no más bien ese carro a $500 y no a 600? O cambiemos las condiciones de entrega, que yo se lo puedo entregar aquí y no allá. Normalmente la respuesta es no, esto es tómelo o déjelo. Eso es lo que vamos a ver ahora, un contrato de adhesión. Y un contrato de adhesión es una de las formas más comunes para entender la típica relación de consumidor. Ahora sí veamos cuáles son los riesgos que están detrás de una buena o mala relación de protección al consumidor. El primero es un riesgo comercial, como ustedes saben. Una empresa lo que quiere es retener sus clientes y le cuesta mucho más tratar de recapturar un cliente que hacer lo posible por retener. Y aquí viene todo el concepto de satisfacción del consumidor. Entonces, lo que yo llamo riesgo comercial es el riesgo de que un consumidor, o sea mi cliente, el cliente de algunas de las empresas que ustedes tienen, quede insatisfecho y prefiera irse hacia la competencia. Como dicen por ahí, incorporar un cliente nuevo para reponer uno que abandona la empresa cuesta entre 5.7 y 10 veces más que retener un cliente, dependiendo del modelo de negocios. Esto lo tomamos de
Roxato Horacio. ¿Cuál es el riesgo jurídico? El otro riesgo que yo visualizo como más importante. El riesgo ya propiamente del derecho de protección al consumidor, que me condenen judicialmente o administrativamente a pagar una suma. Recuerden ustedes que la Superintendencia de Industria y Comercio es la principal, no la única, pero la principal autoridad de protección al consumidor en Colombia. Esa autoridad, como también la aeronáutica civil para efectos de la aviación, o como también otras superintendencias en ciertos campos de la economía, puede imponer multas y le pueden abrir procesos. Y también los jueces, no solamente las autoridades administrativas ya mencionadas, sino los jueces. Por lo tanto, si usted tiene un consumidor insatisfecho, no solo tiene el riesgo de que se le vaya, sino el riesgo de que no solo se vaya, sino que se vaya y ponga una denuncia, ponga una queja, perdón. Y eso puede terminar en que a uno lo multen, o inclusive en casos muy extremos, porque esa posibilidad la tiene la superintendencia, que cierren el establecimiento. Y van a ver ustedes, ahora que nos adentremos en el tema de comercio electrónico, que una de las posibilidades más claras, más patentes en la norma y más fuertes para ustedes que están en esa actividad, pues, o que les interesa esta actividad, es que se puede cerrar el portal, la superintendencia puede ordenar bajar, no sé cómo se diga, una página de internet porque se violen las normas que ya vamos a mencionar. Entonces, la insatisfacción del consumidor trae dos riesgos, pero hay un tercer efecto que es consecuencia de ambos riesgos, que es el desprestigio de la marca, el desprestigio de la empresa. Y ese desprestigio puede, como dice la flechita amarilla, realimentar el ciclo de insatisfacción y puede volver a generar otros nuevos riesgos comerciales y jurídicos. Ahora hay que tener en cuenta lo que yo he llamado, hay que ponernos en el momento actual, que no es solamente el hecho de que exista comercio electrónico. Es muy importante, me parece a mí, que poner los pies en la situación actual le da a uno mejor sensación de que estamos frente a la revolución silenciosa del consumidor. Perdón pues la expresión un poquito poética, pero es que me parece que es muy poderoso, es muy fuerte el poder del consumidor que está teniendo hoy en día, y ustedes, si están en actividades mercantiles de comercio electrónico o están cerca de ellas, pienso yo que para el empresario moderno es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué hay un poder nuevo del consumidor? Por dos razones fundamentales hoy en día. Porque hay más competencia. ¿Y qué quiere decir que hay más competencia? Que cualquier producto que a mí se me ocurra, seguramente a ustedes les ha pasado, que uno amanece un día con ganas de decir, este negocio, si nadie se le ha ocurrido, voy a montar este negocio, y esto sí, yo nunca he visto por ahí alguien montando este negocio y yo lo tengo concebido de manera distinta. Usted se pone a investigar un poquito y se da cuenta que muchas personas ya se les había ocurrido ese negocio. Entonces, hoy es muy difícil encontrar un negocio, una actividad comercial que no esté competida. Y la competencia, para mal de los empresarios, digo yo, pero para bien del consumidor y de la economía, genera una presión muy fuerte a mejora de calidad y baja de precios. Si no fuera por la competencia, las cosas serían carísimas, porque obviamente uno, como empresario, pues tendría la comodidad de decir, voy a vender esta silla en $1.000.000, y pues, pero es que el problema es que si la vende $1.000.000 no se la compran porque hay otro empresario que también vende sillas y que las vende más baratas. Entonces, la competencia va ejerciendo una presión general en la economía para bajar los precios, pero además para subir la calidad, porque bueno, listo, yo ya entendí que me toca vender la silla a 350.000 pesos, pero de todas maneras empiezo a perder mercado y me doy cuenta que es que hay otro señor que las vende también a 350.000, pero con una tela mejor. Entonces eso me va forzando a mí a ir. Esa es la teoría general de la competencia. Uno puede sofisticar ese mensaje y en los libros de Derecho de la Competencia vamos a encontrar mucha más abundante teoría sobre por qué la competencia es importante. Pero ese es el punto de partida. La competencia presiona la mejora de los precios, la reducción de los precios y la mejora de las calidades.
Pero hoy, a partir de los años 90, tenemos otro factor, que son las redes sociales, y que hace que el consumidor no es el anónimo ciudadano que antes simplemente veía pasar las noticias por los periódicos y que su opinión personal sobre situaciones de la vida común, sobre todo sobre situaciones de hábitos de consumo y sobre lo que le pasó ayer cuando compró la silla y no me salió buena, uno normalmente antes de los años 90, ¿qué hacía con eso? Se lo guardaba y se lo contaba de pronto a la mamá y al amigo y le decía, no se le vaya a ocurrir comprar una hamburguesa en tal sitio que son horribles, pero el poder del consumidor digamos, orientar comportamientos de la sociedad era menor. Las redes sociales tienen un poder enorme de influir en el comportamiento del resto de la sociedad, porque yo puedo poner un Twitter y decir alguna cosa, o por cualquier otra red, o inclusive montar un blog. Hay miles de otras maneras que hacen que el consumidor tenga voz. Esas dos cosas aumentan el poder del consumidor, a mi manera de ver, muy fuertemente. Y eso genera que hoy tenemos no solamente un rol, sino dos roles. El consumidor, me refiero. El rol tradicional, que exige mejores calidades y mejores precios, pero también un rol renovado de exigencia. Ya el consumidor de hoy en día no solamente exige mejores calidades y mejores precios, sino que exige comportamientos responsables del empresario, exige cumplimiento de la ley, exige comportamientos éticos. Eso es bien fuerte, porque cuando podía pasar, como hoy en día pasa, digamos, sobre todo en los cuentos de Europa, que una persona aparece con un Twitter diciendo no compren en tal cosa porque esa empresa tiene maltrato infantil, por ejemplo. Entonces, cuando una empresa es acusada de explotación infantil o es acusada de matar animales para producir ropa, y hay un grupo de ciudadanos en el mundo que les parece que eso es muy atentatorio de la ética y del comportamiento legal y de otras cosas, o simplemente del ambiente, eso puede generar una disminución en las ventas de la marca. Entonces ya el problema no es solamente que la marca tenga buena calidad y buenos precios, sino que haga las cosas bien, conforme a la ley, porque de lo contrario puede pasar que a través de las redes sociales la presión sea muy fuerte y genere un impacto en la economía de ese producto. Por lo tanto, yo creo que hoy la relación empresa-consumidor tiene un nuevo paradigma que implica mayor transparencia y cercanía, mayor control al ciudadano y que pone al empresario en un dilema. O la empresa eleva su nivel de compromiso o la empresa mantiene su nivel nulo o bajo digamos un poco de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, y eso trae dos consecuencias muy distintas. Si usted eleva su nivel de compromiso, pues hay más compras, más respeto a la marca, más felicitación pública y mejora de la reputación. Si usted no toma ese camino, puede verse afrontado a que se reduzcan sus compras y que se difundan opiniones negativas sobre su empresa. Eso pues, eso digamos un enfoque muy del ámbito de la responsabilidad social de las relaciones de consumo. En conclusión, a mayor responsabilidad social empresarial, creo yo que hay rentabilidad, llamémosla rentabilidad social como la llaman algunos, a mí me parece un poco cliché el término, pero la rentabilidad social se traduce en que usted no solamente cuando una empresa gasta o invierte en responsabilidad social empresarial, reduce costos, aumenta reputación, aumenta la satisfacción de los clientes y de otros stakeholders, aumenta la fidelización y reduce el riesgo jurídico. Ese sería como el balance final de ese circuito positivo de la responsabilidad social. Bueno, pasemos al tema ya propiamente de la protección al consumidor. Y allí vamos a hablar pues de estas 5 facetas de protección al consumidor en el comercio electrónico. Obviamente, para una conferencia yo escogí unos temas, pero digamos, estos temas tienen
son 5 mini universos de una película más grande que casi toda la película más grande está en una cosa que se llama la Ley 1480. Esa Ley 1480 es el estatuto principal de protección al consumidor y si ustedes quieren profundizar en este tema, probablemente la ley haya hecho un mejor trabajo que el que voy a hacer yo ahorita, de darle una pasada más completa y ordenada a todas las normas que rigen la protección al consumidor. Y esa ley trae un capítulo a partir del artículo 49 referido específicamente al comercio electrónico. Pero yo tomé algunos temas que me parecen relevantes para hoy. El primero, el deber de información. Punto clave de partida cuando ustedes venden a través de comercio electrónico o cuando venden en general, es que el centro de gravedad del Estatuto de Protección al Consumidor es informe bien al ciudadano. Si ustedes informan bien lo que venden, informan las características bien, probablemente no van a tener problema. Ese es el primer gran mensaje de la protección al consumidor. Uno puede vender inclusive productos defectuosos, para ser extremo. Si uno vende un producto defectuoso, lo importante es que sea muy explícito en que lo es. Digamos que realmente el problema de la protección al consumidor es el gap que se genera entre la expectativa del consumidor y lo que realmente ofrece el producto. Y ese gap, sobre todo, es responsabilidad del productor si fue provocado por su falta de información o por su información incorrecta. Si usted hizo la tarea de informarlo correctamente, probablemente no tenga problema, ya sea porque el consumidor ya sabía que se tenía o porque si no sabía fue porque fue muy negligente en no leer un papel que ustedes le dieron o en no poner cuidado cuando se le advirtió. Si alguien compra un carro para volar, pues probablemente no tenga éxito en la demanda porque toda la cultura, toda la costumbre, todos los manuales nunca han generado esa expectativa. Pero si uno compra un carro y espera que ande y el carro no anda, pues entonces ahí hay un problema desde que usted sí lo compró para eso y la expectativa la produjo el productor. Cuando yo era superintendente tuve una discusión fuerte con los vendedores de carros, porque ellos fueron en grupo a la superintendencia y me dijeron, estamos muy, muy cansados de que la superintendencia nos sancione porque los carros se dañan. Y es que usted no ha entendido, superintendente, que es que no hay carros perfectos. Usted no puede pretender que un carro que tiene más de 4.000 partes, creo que era la que me decían, no sé si el número esté mal, no se dañe. En un carro tienen que funcionar al tiempo 4.000 cosas bien. Es lógico que alguna pueda no funcionar. Entonces yo le dije, no, con todo respeto, el que no entienden son ustedes, porque el problema es que si usted hace una publicidad tan elocuente, una información tan elocuente en los manuales, toda una imagen de su marca y de su carro tan dramáticamente positiva, que le haga creer al consumidor que su carro nunca se daña, usted es el que lo llevó a generar un gap de expectativa y no la superintendencia. La superintendencia hace valer lo que usted le vendió. Si usted le vendió carro perfecto, pues entonces la superintendencia quiere ver que usted le satisfaga carro perfecto. Ese es un buen ejemplo de este tema de la información. Ahora, en comercio electrónico hay deberes muy específicos de información. Usted tiene que ir más allá que cualquier comerciante. Para infortunio de quienes trabajan en la red, el estándar del deber de información es más alto. ¿Y por qué es más alto? Por una razón lógica. El comprador de Internet no está viendo el producto, no lo puede manipular. Y como no lo está viendo y no lo puede manipular, es más importante que en otras formas de comercio, que usted le describa el producto, que usted trate de identificarlo. Entonces, por eso el deber de identidad de su portal es fundamental, más importante que en el comercio regular. La propiedad del producto, tamaño, peso, medida, material, es esencial. ¿Podría un comerciante electrónico ser multado por no decir la propiedad? El plazo de la oferta y la disponibilidad del producto, esto normalmente se omite. Normalmente un portal en Colombia nunca dice
tengo 30, 50 ítems en el inventario, algo que le dé a uno referencia y normalmente uno compra y le puede pasar que le llegue un correo diciendo ya no tengo ese producto. En teoría, ese ya no tengo el producto, lo siento, podría significar que ese consumidor puede llevarlo ante un problema en la superintendencia, porque la superintendencia va a decir, usted tenía la obligación de haberle contado la disponibilidad. La escala de las imágenes, importante. Es importante que al consumidor le digan, ese escritorio que usted está viendo en la pantalla tiene tales medidas o está referido en tal escala para que uno pueda imaginarse cómo llega. Condiciones generales del contrato. Los contratos, es decir, ahí lo que hay que tener es el cuidado de que quien monte una página de internet a través de la cual se haga comercio electrónico tenga un link donde esté las reglas o las condiciones generales de ese contrato, para que no se tengan problemas. Y se dice que nunca puede tener un plazo de más de 30 días la entrega. Pues la norma solo dice eso, la verdad es que la norma solo dice eso, y cuando una norma para ahí, vendrán luego casos específicos que llenan el sentido de la norma. Es decir, habrá que ver en un caso especial qué dice la superintendencia sobre qué tan específica tiene que ser la expresión de disponibilidad. Pero yo opino que lo que hay que tener es una sensación, darle una información más razonable al ciudadano de cuál es la disponibilidad. Hay harta disponibilidad, hay poca. Tenga en cuenta que tengo muy poco inventario y usted puede correr el riesgo de que no se le entregue. Cosas así me parecería que son suficientes. Entonces decía yo que son máximo 30 días en comercio electrónico, a diferencia de los otros comercios, no se puede tener un plazo de entrega superior a 30 días. Eso es lo que quiere decir esa norma. Eso puede ser un problema o no para ustedes. No lo sé, pero mientras que en el comercio regular uno puede tener un plazo de entrega de 1 año, en comercio electrónico no. Y esto es importante, pues parece una bobada, pero para que no los vayan después a multar, toda página de internet en Colombia que comercia electrónicamente tiene que tener un enlace con la superintendencia. Yo nunca he visto eso, o sea, yo no sé si alguien lo cumpla, pero ¿sí lo cumple? Pero debe ser muy pocos, porque ahí lo importante es que, pues la razón es obvia, la superintendencia tiene una cantidad de información que defiende los derechos del consumidor y el estatuto lo que quiso es que el consumidor pueda acceder a esa información. Yo creo que es con la Superintendencia de Industria y Comercio en todo caso. Y entre otras cosas, por dos cosas. Primero, porque la norma explícitamente dice eso. Hay quienes dicen que en Colombia no hay una autoridad única, sino una principal de protección al consumidor, diferente de lo que ocurre con competencia. Y esa pelea la ha ido ganando la aeronáutica civil, es el único que la ha ido ganando. Entonces, podría darse ese debate, pero en una visión simplista la norma dice Superintendencia de Industria y Comercio. Pero además, en el caso de medicamentos, salud, cosméticos, yo pensaría que concurren las competencias, concurren las facultades, la competencia de la Superintendencia de Salud y de la Superintendencia de Industria y Comercio. Uno podría de todas maneras reclamar por un mal servicio en la SIC. No sé, de pronto a usted no le parece muy bueno lo que le acabo de decir, pero es mejor estar preparado a que allá les pueden presentar una queja. Bueno, vamos al derecho de retracto. Es una figura que ha sido polémica, es fuerte, es complicada, le falta desarrollo, y ya la aeronáutica civil está ganando parcialmente la pelea de que a su sector no se le aplique el derecho de retracto. ¿Qué es el derecho de retracto? Es el derecho de arrepentirse, el derecho de que un consumidor colombiano en ciertas circunstancias, que son ¿cuáles? Pues miremoslas. Miremos primero a qué le aplica el derecho de retracto. Aplica al comercio electrónico, por eso lo traigo a colación obviamente, a los tiempos compartidos, a las ventas financiadas por el vendedor y a las ventas a domicilio. Hay algunas precisiones más específicas en la ley, pero eso como regla general, toda venta a distancia o por medios no tradicionales, o las ventas del time sharing, sería como el otro gran referente por
por razones muy distintas. Las ventas a distancia o por medios no tradicionales son ventas donde el consumidor no tiene la tranquilidad y la reflexión de establecer los términos de su contrato suficientemente, se supone pues, ese es el supuesto de esto, y por lo tanto se le dan 5 días para que se arrepienta. Así de sencillo, para que se arrepienta, no porque el producto esté malo, no porque el producto no era como yo me lo representaba, no porque las condiciones yo no las hubiera conocido, no porque hubiera defecto en el producto, sino sencillamente porque reflexioné y me pareció que ya no quiero ese negocio. Tan sencillo como eso. Y eso implica que entonces yo le devuelvo el producto y usted me tiene que devolver la plata. Serían 2 caminos que pueden caminar en paralelo, pero son 2 cosas totalmente diferentes, que son autónomas. Usted puede ejercer derecho de retracto en uno de estos ámbitos sin necesidad de invocar publicidad engañosa. No tiene que sostener que es que me engañaron, no. De hecho, puede perfectamente decir, no, es exactamente lo que usted me ofreció, pero ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque me lo vendió por comercio electrónico. Ese es muy fuerte para este ámbito. Es la norma más dura, más fuerte, porque pensaría uno, pues no sé, pero como ustedes en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico van a seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque el mundo va hacia el comercio electrónico con toda la fuerza, pero además como el Estatuto del Consumidor va a seguir siendo una norma cada vez más expandida y conocida, uno de los principales problemas o retos jurídicos que va a tener este gremio en el futuro, pienso yo, es el derecho de retracto. Porque se va a volver complicado que la gente empiece a conocer el poder que tiene pedir cosas por internet y después decir que ya no las quiero. Y para ustedes, pues esa es una logística muy tremenda que yo creo que va siendo hora para la Cámara, va siendo hora para los principales comerciantes. Yo creo que hoy todavía no es el problemón, pero va siendo hora que vayan aproximando al gobierno para que esto lo reglamenten. Esto puede tener un poco más de límites si lo reglamentan. Hoy no tiene reglamento. El único que ha logrado ponerle coto, como les digo, es la aeronáutica civil. ¿Por qué? Porque la aeronáutica sacó, o ese sector se benefició con una ley, que la verdad no me acuerdo el número, 15 algo, posterior al estatuto, creo que es del 2013, y esa ley lo que dice es la relación de consumo entre pasajero y aerolínea, o las relaciones de consumo del ámbito del transporte aéreo, no podrán ser vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, sino única y exclusivamente por la Aeronáutica Civil. ¿Qué ocurrió? Que la SIC, de todas maneras, también sacó su espada y dijo, no, un momentico, está bien, me derrotan en que yo no tenga competencia para temas aeronáuticos, pero yo creo que eso solo aplica en el ámbito de lo administrativo, no en el ámbito de lo jurisdiccional. Como la SIC tiene facultades jurisdiccionales, es decir, función de juez, no solo de autoridad, eso hizo que en el ámbito de lo jurisdiccional la SIC sigue atendiendo reclamos de pasajeros, porque el avión se retrasó, van y demandan, en ese caso la palabra correcta es demandar a Avianca, porque pagué 600.000 pesos por un pasaje y resulta que bueno, en una posibilidad es no me atendieron bien o no me llevaron a tiempo o se demoró el vuelo. Pero ahí me estoy saliendo del derecho de retracto. Ese es el derecho al consumidor normal. Pero si nos vamos al derecho de retracto, el señor dice, compré un pasaje, no pasó nada, el vuelo perfecto, todo bien. Bueno, no, si ya uso el vuelo, no. Compré un pasaje para dentro de 10 días. Y hoy estamos en el día 3, demando a Avianca para que me devuelva la plata. La SIC lo que dijo es, tiene derecho al retracto, a pesar de la ley que les digo, ordeno devolver la plata y además, como no se la devolvió a tiempo, le pongo una multa. En el caso de Avianca ha habido un caso específicamente, fue multado por 60 y algo millones de pesos, creo que por aquí está, ya me estoy saltando a ese punto. ¿Qué hizo la aerolínea? Presentó una acción de tutela y en la tutela el juez, que creo que fue un tribunal, dijo, la SIC tiene razón. Es decir,
acaba de, por lo menos en sede de tutela, acaba de resolverse a favor de la competencia de la superintendencia, aún en el sector aeronáutico, y acaba de resolverse el derecho libre del retracto. Es bien importante, es decir, no tiene condiciones, la persona lo único que tiene que sostener es que ya no quiere el producto. Tiene que devolverlo en 5 días hábiles y el plazo para efectuar la devolución del dinero que tiene el productor o comercializador de comercio electrónico son 30 días calendario. Así la página de Bianca diga no se permite devolución. Así lo diga. De hecho, usted ahí nos abre, hace un abrebocas al tema que viene, que son las cláusulas prohibidas o cláusulas abusivas que se tienen por no escritas. Hay muchas cláusulas que se tienen por no escritas. Ahora, el derecho de retracto tiene unas excepciones. Si la prestación del servicio ya comenzó, ya no hay derecho de retracto. Por ejemplo, en un contrato de suministro, usted me compró que yo le mandara semanalmente un bloc de hojas blancas. Si ya yo le remití el primero, usted ya no se puede retractar del contrato. Si el suministro de bienes o servicios cuyo precio está sujeto a fluctuaciones de coeficientes, por ejemplo, si es el LIBOR más no sé qué, el servicio, si es la DTF más algo, si el contrato está medido en alguna tasa variable, ya no opera el derecho de retracto porque lógicamente el consumidor ya de antemano había asumido los riesgos financieros y no puede ahora arrepentirse. Si fue una confección a la medida del consumidor, si usted pide por internet una camisa de corbata, no la estándar, sino que la mandó a hacer para José Miguel de la Calle con las medidas como hoy se puede hacer, entonces ya ahí no opera el derecho de retracto. Si los bienes que por su naturaleza se puedan deteriorar o caducar, tampoco. Si es un perecedero, si uno pide unos quesos, no sé si tal vez comida, lo que fuera. Los contratos de apuestas y loterías. Es natural, porque en el contrato de apuesta y lotería esos son los contratos que se llaman aleatorios. Hay otras formas de contratos aleatorios, pero los más típicos contratos aleatorios son estos, en virtud de los cuales el consumidor de antemano sabe que se somete a un alea de un resultado que puede ser 100% o 0%. Los perecederos, que es igual allá, y los bienes de uso personal, como es lógico. Bueno, el caso Avianca, pues ya se los comenté. El señor solamente pagó 117.880 pesos. Y van a ver ustedes aquí que lo penalizaron con 61.600.000 pesos fue la multa. Y en la orden del reintegro del dinero. Esto ya se los comenté. La ley tiene unos criterios, pero muy generales. Dice que todas las multas se impondrán por debajo del techo, que en este caso son 150 salarios, que son como 90 millones de pesos. Ese es el tope de la multa jurisdiccional. El tope de la multa administrativa son 2.000 salarios y el tope de la multa de competencia son 100.000 salarios. A una persona por competencia lo pueden multar hasta por 61.000 millones de pesos. A una persona por esto no lo pueden multar sino hasta 90 millones de pesos. Pero dentro de ese rango hay unos criterios muy generales. La buena fe o mala fe de la persona, la colaboración con la investigación, el tamaño del daño que le hizo al consumidor, la perturbación que le ocasionó al consumidor, si hay reincidencia o no hay reincidencia. Esos son los principales factores. Pero otra recomendación que le hago a la Cámara, que me parece muy importante y que la Cámara en el ámbito del comercio electrónico, pero otros sectores de la economía en el ámbito de la competencia, eso y a manera de autocrítica me incluyo en la crítica, la superintendencia ha sido muy cómoda en no sacar unas guías de dosimetría como pasa en Europa. En Europa y en otros países desarrollados, todo ámbito sancionatorio tiene una guía mucho más específica de cómo dosifica la multa, y eso es transparencia para el usuario. La SIC nunca ha querido hacer eso.
Y la razón es obvia, la superintendencia se mueve en un terreno mucho más tranquilo, entre tanto no le exijan hacer esa norma. Tiene que ser la presión de la opinión pública la que le diga a la SIC que tiene que sacar una norma como esa. Mientras estas cámaras y los gremios no los presionen, ellos no van a llegar, digamos, seguramente a tomar esa decisión. Bueno, ahora está la OECD y probablemente por ahí también. Pero lo digo con el mejor ánimo, yo creo que a la SIC hay que presionarla en el mejor sentido de la palabra para que haga normas más específicas de dosimetría de las sanciones. Bueno, vámonos a otro tema. Creo que es el tercer tema de 5, yo creo que más o menos con esos 5 terminaremos la presentación, entonces tengan la tranquilidad que ya estamos cerca del final. Reversión del pago es distinto ¿cómo es? Al retracto. Es totalmente distinto. La reversión del pago es una figura que sí tiene unas causales que son ajenas al simple deseo de arrepentirse del consumidor. Primero tiene que estar de por medio un pago electrónico. Tiene que haber una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o otro medio electrónico de pago. Y segundo, no es por simplemente que yo quiera, sino que la reversión del pago opera cuando se presenta una de las siguientes causales. Primero, cuando hay fraude. Segundo, cuando hay operación no solicitada. Tercero, cuando el producto no se haya recibido. Cuarto, cuando el producto no corresponde con mi expectativa. Y quinto, cuando el producto es defectuoso. Pero de todas maneras, esta figura también tiene un potencial riesgo muy fuerte para los comerciantes de comercio electrónico por una razón sencilla, porque estos elementos todos son en la opinión del consumidor, no de la de ustedes. Es el consumidor quien primero tiene la primera palabra para opinar que esto pasó. ¿Cómo le parece, señor, que pedí una bicicleta por internet y resulta que llegó defectuosa? Difícil para ustedes saber cómo llegó. Seguramente le podrán decir, mándeme una foto, qué fue lo que pasó. Pero el problema es que la reversión del pago opera primero antes de la discusión. Si el señor usa correctamente este instrumento que le da la ley, él lo que va a decir es, mire, yo le mando la foto, si usted quiere, pues, porque yo soy muy querido, digámoslo así, pero yo estoy ejerciendo mi derecho a reversar el pago porque yo considero que llegó defectuoso. Usted será el que primero me tiene que devolver la plata y yo le tengo que devolver la bicicleta. Y luego entramos en una discusión de controversias y si usted logra demostrar que yo me inventé eso, ahí sí me multan hasta por 50 salarios mínimos. Pero la multa y la discusión fáctica y jurídica se da luego de la reversión y por eso es una cosa de ponerle mucho cuidado a esto también, porque además en este país, es que si esto fuera en otros países, pero en un país como Colombia donde hay tanta problema, la posibilidad de que alguien plantee que se presenta un fraude es alta, la posibilidad de que una operación no solicitada, yo recuerdo mucho en Estados Unidos, pero es que es otra cultura, es decir, yo recuerdo que uno por eBay compra de segunda mano productos, le llegan a la puerta de su casa y un producto de segunda mano que ya viene defectuoso, es mucho más difícil decir, yo me lo imaginé defectuoso, pero no tanto, digamos, porque y así funciona. Entonces uno lo que le dice es, ¿a usted le pareció que el nivel de rayones que tenía el producto era como se lo habíamos descrito o le parece que fue más allá? Si fue más allá, no se preocupe, yo vuelvo y le recojo su producto y cancelamos la operación. Es decir, en Estados Unidos la reversión del pago opera por decisión del mercado, en ciertos mercados. En Colombia es porque la ley lo obliga. Entonces esto va a tener que ser regulado porque, pues como ustedes se dan cuenta, tiene su potencial de riesgo. Bueno, teníamos previsto hasta las 9, ¿cierto? Bueno, pero yo creo que ya prácticamente voy a terminar. Me falta garantía y
Protección contractual, bueno. Vamos rápido por garantía, porque garantía no es un tema propio del comercio electrónico, sino que lo que estoy queriendo decir con esto es que en el comercio electrónico también aplican las mismas normas de garantías que tiene el estatuto. Que básicamente lo que dicen es, las partes pueden pactar la garantía que quieran, excepción hecha de que haya una norma especial para ese producto. Entonces puede haber productos con garantías específicas, como las llantas, y hay otros productos que tienen una norma. De lo contrario, ustedes pactan la que quieran. Si no la pactaron, la norma les suple la garantía y dice que es 1 año para productos nuevos y 3 años para productos usados. 3 meses. Y teniendo en cuenta además que el término de la garantía, importante, se suspende si el consumidor no puede estar disfrutando el producto. Por ejemplo, recuerden ustedes que el derecho del consumidor fundamental en materia de protección al consumidor, yo no lo dije al principio, pero sí es importante ubicarnos en eso, se traduce en 3 posibilidades. Es decir, todo reclamo de un consumidor frente a ustedes se traduce en las 3 siguientes posibilidades. O que me repare el producto, o que me reponga el producto, o que me devuelva el dinero. La devolución del dinero nunca se da automáticamente la primera vez. Primero hay que intentarlo reparar si se puede. Solo si fracasa la reparación podemos hacer devolución del dinero. Si en el tiempo en que el producto está en reparación se pasan unos meses, ese tiempo no suma para la garantía, es lo que quiero decir allí. Bueno. Entonces vamos a protección contractual. ¿Qué es protección contractual? Es todo el régimen especial de los contratos que rige la protección al consumidor. Todo lo que tiene que ver con cláusulas prohibidas y con cláusulas abusivas que están establecidas, ¿por qué? Por lo que les decía al principio, porque como la protección al consumidor se plantea desde el comienzo que el consumidor está en una situación de desventaja, entonces el mundo de la protección al consumidor, a diferencia del mundo del derecho comercial, tiene muchas más cláusulas abusivas que en el régimen general. Muchas más veces ocurre que las condiciones que ustedes pongan en un contrato no se tienen por escritas. Eso también es clave que lo tengan presente. ¿Cuáles, por ejemplo? Están prohibidas las ventas atadas. Uno no puede vender una pantaloneta solo si me compra la camiseta. Eso está prohibido. Eso ha sido polémico y tiene sus límites. De pronto ahorita no me voy a extender mucho, pero básicamente el límite ¿cuál es? Si el producto se entiende que es complementario del otro, si hay una relación de complementariedad natural, comercial, ahí no opera la prohibición. Se puede vender, no sé, ¿qué se me ocurre? No se me ocurrió nada. Pero entonces, la regla general es que están prohibidas. Segundo, está prohibido dar un incentivo o premio para la aceptación de un contrato. Hay que tener cuidado con eso. Eso también puede tener excepciones y eso va a ir siendo desarrollado. Pero la regla general es que si usted le dice, si me firma aquí el contrato, yo le regalo un iPad, no se puede hacer. Y esa cláusula que decía que si me firma el contrato, yo le regalo un iPad, queda ineficaz. Y como queda ineficaz, ya el consumidor no queda obligado a cumplir el contrato. O sea que podría operar que les exijan la devolución del dinero. Está prohibido las cláusulas que indiquen que el proveedor, o sea la página de internet, pues el proveedor, puede modificar unilateralmente el contrato. Fuerte también. Es decir, ustedes ponen un contrato en la página web. En virtud de ese contrato que pusieron allí, se celebraron 100 negocios. Vendieron 100 máquinas de gimnasio. Si van a cambiar el contrato, ese cambio del contrato ya no puede regir a todos los que vendieron bajo el anterior clausulado. Si cambian el contrato, lo tienen que anunciar en la página muy fuerte, pero solo rige para el futuro. Para que rija para el pasado tendrían que pedirle consentimiento al señor. Sobre todo en los contratos de suministros donde eso es importante. En los contratos de compraventa de único acto, pues no es tan importante porque el señor ya se fue con su producto. Pero si yo mensualmente le tengo que suministrar algo al señor y en el mes 3
de los 12 meses, quiero cambiar las cláusulas, en Colombia eso no se puede. En Estados Unidos se puede. Si a uno le mandan por el extracto un correíto que le dice, oiga, nosotros, como pasa con American Express o como pasa con muchos, ¿cómo le parece que cambiamos la cláusula 28C? Si usted no está de acuerdo se puede retirar, pero ya la cambiamos. Es diferente. En cambio, en Colombia no se pueden cambiar las cláusulas unilateralmente, porque se tiene por no escrita esa cláusula. Las cláusulas de permanencia mínima también están prohibidas por regla general. Hay una excepción, y es que esas cláusulas le den una ventaja sustancial al consumidor. Eso queda un poquito en la zona gris y habría que discutirlo en cada caso, pero la regla general es que quedan prohibidas. Ahora, el concepto de cláusula abusiva es en la práctica muy similar, pero no igual, y simplemente es abusiva toda cláusula que genera un desequilibrio injustificado para el consumidor. Algunas de las cláusulas abusivas son estas que están allí, las que limiten la responsabilidad del productor o proveedor, las que implican la renuncia de derechos. Si ustedes ponen en un contrato que el consumidor acepta que él renuncia al derecho de presentar un reclamo, obviamente no sirve para nada. O sea, si uno llega a la SIC con que compré una moto al costo y resulta que al costo dijo, usted por su propia y libre expresión manifiesta que si tiene algún reclamo me lo tiene que hacer a mí, pero no puede quejarse ante una autoridad en Colombia. Obviamente esa cláusula no vale. Es decir, la SIC lo primero que hace es, no me importa que hayan firmado eso, yo sí voy a ser competente para revisarlo. Lo mismo que queda prohibida la renovación automática que impida al consumidor dar por terminado un contrato en cualquier momento. Eso puede tener unas excepciones y eso se supone que lo van a reglamentar, porque hay casos donde obviamente la renovación automática tiene que operar. No puede ser que nunca sea posible, pero la regla general es que no se pueden poner cláusulas que dicen, por ejemplo, las revistas. Si una revista dijera, el señor José Miguel de la Calle se suscribió a la revista tal y se entiende que quedó de por vida suscrito por los próximos 100 años, 50 años, entonces eso no vale. Se supone que al año me tendrán que volver a preguntar o a los 3 años me tendrán que preguntar si quiero continuar. Aquí hay una cuestión importante y es que los portales que obran como intermediarios en las ventas por internet han sido certificados como vendedores por la superintendencia. Eso no nos gusta, nos es difícil, pero el portal ha intentado, muchos portales han intentado decir, mire, yo no tengo ni idea que la calidad del producto, yo nunca me meto con la calidad. Yo soy un portal que vendo, no sé, miles de marcas de distinta índole, vendo polo, vendo etcétera, etcétera, etcétera. Yo recojo esos productos, los pongo en la página y un consumidor los compra. ¿Yo qué tengo que ver si la camiseta polo salió mala? Diría el portal. Desafortunadamente la superintendencia ha dicho, si usted hace negocio con eso, es decir, si usted saca comisión de ese negocio, entonces usted hace parte de la cadena de vendedores y por lo tanto recae en usted la solidaridad. Ese es un tema muy fuerte y que merece otra conferencia algún día, que es la solidaridad. Porque la solidaridad implica que si el Éxito vende un televisor LG, el consumidor tiene el derecho de reclamarle al que quiera, o al Éxito o a LG, a su propia discreción. Y el Éxito no puede decir, no, pues es que reclámenle a LG que yo qué voy a saber por qué salió malo ese televisor. La respuesta es no. Usted págueme, cámbieme el televisor o devuélvame el dinero y usted verá cómo arregla con su proveedor. Esa es la teoría del estatuto, fuerte para los comerciantes. Esa misma teoría se hace acá. Los portales terminaron siendo parte de la cadena de comercialización y por lo tanto responden solidariamente, salvo aquellos que no tengan ánimo de lucro, pues. Listo. Que siempre me pasa, qué pena. Bueno, mil gracias.
Bueno.